Bueno, es conocido por nosotros que el diagnóstico actual de la sepsis se basa pues en los criterios de falla multiorgánica, ¿no? Los cuales están incluidos en la escala del SOFA y del Quick SOFA. Si bien la respuesta inflamatoria sistémica no ha desaparecido como una realidad que se presenta en los cuadros de sepsis, como su nombre indica, tiene parámetros que son más de tipo inflamatorio y lo que tiene más valor en términos de tratamiento y pronóstico del paciente es obviamente el criterio de falla multiorgánica. De modo que lo que es válido para la sepsis en general, digamos, en el paciente adulto, también tiene aplicabilidad a la sepsis neonatal. El criterio de Quick-SOFA, que valora frecuencia respiratoria, estado mental y presión arterial, con dos o más para establecer que el paciente tiene criterios para sepsis en términos de disfunción orgánica y los criterios completos, las variables completas que incluyen los aspectos relacionados con bilirrubina, con la función renal, en este caso con la creatinina, ¿no? Con el recuento de plaquetas y el PAFI, para establecer también respecto de la variable mayor o igual que 2 la presencia de sepsis. Sabemos que desapareció el término de sepsis grave y que se debe considerar o sepsis o shock séptico, ¿no? Y shock séptico en función de la necesidad, pues, de utilizar vasopresores para mantener la presión arterial media por lo menos en 65 milímetros de mercurio y los niveles de lactato mayores de 2, ¿no? Los criterios para considerar que a pesar de administrar líquidos es necesario el vasopresor y el nivel de lactato se mantiene alto. Esta tabla nos muestra los criterios que deben tenerse en cuenta a nivel pediátrico, ¿no? Entonces, si bien el recién nacido es un grupo etario particular, ¿no? Entonces hay valores de PAFI, ¿no? Hay valores de plaquetas, de bilirrubina, de tensión arterial media, de estado de conciencia y de creatinina que pueden adaptarse más o menos a los menores de un mes, ¿no? Ciertamente el recién nacido de pocos días de vida, un poco más difícil de aplicar la escala, pero de todas maneras tenemos algunos datos que referencialmente podríamos utilizar. Ahora, los factores de riesgo en sepsis neonatal son conocidos, ¿no? En general, el problema de la prematuridad es un factor que tiene múltiples implicancias, ¿no? Porque cuanto más prematuro sea el bebé, pues menos defensas mediadas por inmunoglobulina G transferida de la madre va a tener, ¿no? Asimismo, el mecanismo inmunológico de defensas innatas, ¿no? Como el complemento, la capacidad fagocítica de los polimorfos nucleares, va a estar reducida, lo mismo que las poblaciones de linfocitos T que ya median una respuesta adquirida, ¿no? En cuanto a la exposición a microorganismos, es bien conocido lo de la ruptura prematura de membranas, ¿no? También la posibilidad de que la madre esté desarrollando una coriamnionitis y la presencia de infección de tracto urinario, ¿no? Son tres aspectos fundamentales que relacionan al recién nacido con microorganismos, ¿no? de la gestante, de la madre, que van a terminar probablemente un cuadro de sepsis. Después tenemos algunas lesiones que se pueden generar durante el proceso del parto. Ocasionalmente se toman muestras de sangre del cuero cabelludo durante la labor y eso también es un factor de riesgo, ¿no? Por otra parte, cuando el recién nacido tiene que ser intubado o que se tienen que colocar catéteres para reanimarlo, ¿no? Entonces, procedimientos invasivos que se dan en las unidades de cuidados intensivos, a veces se inician en la sala de parto y se completan
en la UCI, ¿no? También aumentan la posibilidad de que el niño desarrolle sepsis. En nuestro medio es importante la escasez de personal sanitario, ¿no? Hay pocas enfermeras a veces y muchos neonatos que atender, ¿no? Y algunos de ellos ya están colonizados por gérmenes que pueden transferir como parte de la atención hospitalaria, ¿no? De unos, ser transferidos o de unos niños a otros, ¿no? Las características de una piel que se erosiona con más facilidad y el mal uso de los antibióticos, que no deja de ser un aspecto importante, el abuso de los antibióticos eh, ante el temor que genera pues, una infección que no se trata exitosamente, entonces favorece la aparición de microorganismos resistentes que son abundantes en los hospitales, ¿no? Hace unos días tuvimos la oportunidad de ver una tesis, ¿no? Ser jurado en una tesis que evaluaba los agentes productores de ITU y los fármacos más eficaces, ¿no? En un hospital de Trujillo, ¿no? Para las infecciones urinarias, ¿no? No era un cuadro de sepsis. Y si se comparaba con los datos que había de otros países, pues la resistencia antibiótica es mucho más alta en general en Latinoamérica, no solo en Trujillo o en la localidad, es mucho más alta la resistencia antimicrobiana comparativamente hablando a la que se presenta en los países desarrollados. Eso habla de que tenemos responsabilidad pues en el mal uso de los antimicrobianos. En cuanto a los agentes etiológicos de la sepsis, es conocido que aquella que se produce antes de las 72 horas de vida, aquella que se considera que se ha transmitido verticalmente a partir de la madre, incluye al Streptococcus galactiae, a la Listeria monocitógenes. No olvidar que la listeria es un agente asociado a condiciones de inmunosupresión y el recién nacido, sobre todo si es prematuro, es un inmunosuprimido, pues fisiológico si se quiere, pero inmunosuprimido. Cuanto más prematuro sea, ya hemos estado comentando que su inmadurez inmunológica es mayor, de manera de que tiene factores de riesgo para hacer infecciones por listeria monocitógenes. Dentro de los gram negativos, la E. coli en particular, por su frecuencia respecto de las infecciones de tracto urinario y secundariamente la Klebsiella, ¿no? En cuanto a la sepsis tardía, que se considera normalmente nosocomial o del entorno, podríamos decir, ¿no? Que se empieza a manifestar después de los 72 horas de vida, se asume pues que es las condiciones medioambientales las que han favorecido la colonización del niño, no ha sido una transmisión desde la madre, sino desde el entorno en el proceso del parto o los momentos siguientes, ¿no? Entonces, el estafilococo epidermidis, el estafilococo aureus, ¿no? Dentro de los gram positivos, los más frecuentes, particularmente el aureus, y en los gram negativos, dependiendo del ambiente hospitalario, puede estar E. coli, Klebsiella y la pseudomonas, ¿no? Una triada preocupante, digamos, porque además estos agentes, si son adquiridos en el medio hospitalario, van a tener resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Entonces va a ser un poco difícil erradicar algunos de estos agentes con los antimicrobianos convencionales, digamos, ¿no? Si hay una resistencia, entonces tendremos que utilizar fármacos de un mayor espectro y una mayor estabilidad a beta-lactamasas o eficaces contra proteínas PP mutadas, ¿no? Dependiendo del agente. En cuanto a los datos que ayudan a establecer el diagnóstico, hay hallazgos clínicos, ¿no? Y hay datos de laboratorio, ¿no? Entonces, la temperatura es conocida respecto a los extremos, por debajo de o por encima de, ¿no? La hipotermia y la hipertermia son sugerentes de. Las modificaciones en la frecuencia cardíaca igual, pueden haber reducciones de la frecuencia o taquicardia. El volumen urinario por debajo de 1 mililitro por kilo por hora, ese es otro criterio, la hipotensión, lo que tiene que ver con las características de la piel, sobre todo las petequias, que se correlacionan justamente con lo que es el recuento de plaquetas, la inestabilidad de la respiración,
con los problemas de taquimia o apnea, la intolerancia digestiva y algunos datos un poco inespecíficos como la irritabilidad, la letargia o la hipotonía, ¿no? El niño está hipotónico, está flácido ahí, sí, casi como si fuera pues un muñeco de trapo, ¿no? En los hallazgos de laboratorio, los extremos igual en las cifras de leucocitos, el cociente de los abastonados sobre los bastones es algo que normalmente se ha tenido en cuenta. El recuento de plaquetas disminuido, la proteína C reactiva, ¿no? Por ahí algunas compañeras mencionó reacción en cadena de polimerasa, es una prueba, ¿no? Lo que se valora es la proteína C reactiva, inclusive puede con sus valores crecientes hacernos, digamos, considerar el hecho de que sí estamos ante una sepsis, ¿no? Cuando los datos al inicio no son muy claros. La procalcitonina, que es más costosa que la proteína C reactiva, para algunos un parámetro un poco más fiable, y los valores oscilantes igual extremos de la hipo e hiperglicemia, así como el lactato que ya estuvo definido y el déficit de base que nos habla de una acidosis, ¿no? Entonces, los criterios para considerar pues, la probabilidad de la sepsis están en la parte inferior de la tabla, ¿no? En caso de 2 por lo menos datos clínicos y 2 de laboratorio, entonces estaríamos hablando de una sepsis desde el punto de vista clínico, ¿no? Hasta las 44 semanas de vida postnatal se puede usar esta tabla, ¿no? Esta es un poco más antigua, ¿no? Un poco más resumida, e implica la conveniencia de realizar punción lumbar y hemocultivo y tener en cuenta estos resultados para hacer una valoración. Inicialmente habla de ruptura prematura, más que 18 se consideraba de 12 ya como un factor de riesgo. La leucopenia o leucocitosis que ya se ha dicho, el índice de las formas segmentadas, ¿no? Versus los abastonados versus los segmentados, ¿no? Las inmaduras versus los maduros, el cociente, el hemocultivo, la PCR que ya se ha dicho, y se incorpora una radiografía de tórax que podría a clarificar quizás algunos aspectos, ¿no? Entonces, con menos de 2 valores y el hemocultivo negativo, el niño que empíricamente ha comenzado a manejarse como una sepsis y que luce bien, entonces solamente si recibió antibióticos, limitarlos a los 2 primeros días y luego el alta, ¿no? Cuando hay más de 2 valores anormales de los mencionados, es necesaria la punción lumbar, que debe estar normal y sin hemocultivo positivo, una semana aproximadamente de antibióticos en base a la sospecha clínica. La sospecha clínica podría valorarse con este cuadro que acabamos de mencionar. Y si la madre ha recibido tratamiento antimicrobiano, también es otro factor de riesgo, ¿no? Otra consideración a tener en cuenta. Y con más de 2 valores anormales, una punción lumbar alterada o cualquiera de los dos, ¿no? El hemocultivo positivo, entonces el tratamiento antibiótico tiene que darse los 10 días, si hay compromiso meningio, 2 a 3 semanas, ¿m? Y el, el, el cuadro no admite ahí ninguna duda, ¿no? Algunos valores de proteína C reactiva en la sepsis precoz, donde es conveniente hacer controles, ¿no? A las 6, 12 y 24 horas, y los valores crecientes entonces coadyuvan a establecer el diagnóstico. Mientras que en la sepsis tardía o nosocomial, los valores mayores de 10, repetidos luego de 12 a 24 horas y que se mantienen por encima de este nivel, entonces tienen un valor predictivo negativo en 98%, ¿no? O sea, una alta probabilidad de que sea una sepsis. En cuanto a los esquemas antimicrobianos, que es lo que nos interesa un poco más que los procedimientos diagnósticos, entonces, en la sepsis precoz, normalmente es de transmisión vertical y por lo tanto los gérmenes implicados habitualmente son sensibles a los fármacos que ahí están descritos, ¿no? La ampicilina con gentamicina es uno de los esquemas de primera línea. Hay que tener en cuenta que el uso de la ampicilina está dirigido pues a la cobertura contra el estreptococo de grupo B y la listeria monocitógena, ¿no? Mientras que la administración de gentamicina, obviamente, a las enterobacterias como la
E. coli, y también puede haber alguna eficacia contra la listeria, ¿no? Lo mismo sería en caso de la amicacina. Sí hay que establecer que se acepta que amicacina tiene una eficacia superior a gentamicina debido a que hay menor resistencia a la amicacina que a la genta, ¿no? La resistencia a estos aminoglucósidos se establece por lo que es la inactivación de sus grupos funcionales, procesos de alquilación o acilación o acetilación, ¿no? Fosforilación, perdón, alquilación, no, fosforilación, acetilación, ¿no? Entonces, esos procesos de acilación o de lo que estamos mencionando son más fáciles de que se produzcan con genta que con amica. De manera que la mica se considera un fármaco con menos posibilidad de desarrollar resistencia, ¿no? Entonces de ahí surge un poco la cuestión de la eficacia comparativa. Un esquema alternativo que se plantea en los casos en que haya compromiso meningio, en la sepsis precoz, es la ampicilina más cefotaxima, ¿no? Esto en razón de que se sabe, ¿no? Lo vamos a ver nuevamente en meningitis, que la cefalosporina tercera generación tienen una capacidad de esterilización algo superior a los aminoglucósidos en el líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, tienen un efecto bactericida al igual que los anteriores, y los aminoglucósidos no penetran tan bien la barrera hematoencefálica. Claro, eso sobre todo para los niños más grandes, ¿no? Para un recién nacido, la penetración puede ser aceptable, por lo que todavía la barrera hematoencefálica no está bien establecida en un recién nacido, ¿no? Entonces, es un poco mejor de todas maneras la cefotaxima, y lo que digamos, se establece acá como importante es la capacidad de esterilización. No se aconseja empezar de inicio con cefotaxima porque el espectro amplio que tiene pues favorece la resistencia bacteriana. Amica es un poco más selectiva o Gent un poco más selectiva para enterobacterias. En cuanto a la sepsis tardía, entonces acá tenemos que hacer una distinción, ¿no? Se entiende como sepsis tardía el proceso que se ha adquirido a partir de agentes del entorno, del ambiente del paciente, ¿no? Si esto es nosocomial y si es un hospital, pues, que tiene una carga alta, uno de nivel 4, quizás debe tener algunas referencias de cuáles son sus patrones de sensibilidad para estafilococo, para Klebsiella, para Pseudomonas. Entonces, es muy probable que un estafilococo de un hospital, ¿no? De un ambiente de UCI o de un ambiente hospitalario, sea resistente a la meticilina, ¿no? Por lo tanto, usar oxacilina no sería una buena opción, pensando en este estafilococo meticilino resistente. Tendríamos que pensar en vancomicina, ¿no? Entonces, los esquemas están ahí, pero obviamente, como venimos comprobando a lo largo de estas semanas que estamos trabajando, ya estamos acabando la primera unidad, no podemos aplicarlos de manera rígida. O sea, el objetivo también de nuestra asignatura es valorar las características individuales del paciente y de acuerdo a eso seleccionar el antimicrobiano más apropiado, ¿no? Porque dice acá el número 1, oxacilina con amica, no quiere decir que tengo que aplicarle eso a todo el mundo. Pues repito, sí, estamos en un entorno hospitalario con tasas de resistencia altas por parte de los agentes causales, no podemos usar oxacilina para el estafilo porque no le va a hacer nada y el paciente se va a morir, pues porque si está séptico, como han dicho sus compañeros, la tasa de mortalidad es alta, pues, ¿no? Y cuanto más se demore uno en iniciar el tratamiento antimicrobiano, hay más probabilidades de que se agrave y el paciente fallezca, ¿no? Entonces, esa es la importancia de ver las opciones y ajustarnos a las características del paciente. Otro esquema, por ejemplo, en los casos en que hay compromiso meningio, iría bien cefotaxima con banco, ¿no? La banco para el estafilo y la cefotaxima, pues, para las enterobacterias. Por favor, revisen las características de los antimicrobianos. Ya a veces cuando exponen dicen vancomicina, un antibiótico de amplio espectro. No, mentira, vancomicina es un antibiótico de espectro reducido, ¿no? Solo actúa sobre 4 o 5 gérmenes y el resto, por ejemplo, vancomicina no es eficaz contra enterobacterias, tampoco contra anaerobios, ¿no? Tampoco contra típicos. Entonces, 3 grupos grandes
de agentes están fuera del espectro de vancomicina. Vancomicina va bien contra estafilococo meticilino resistente. Y el meticilino sensible también, pero bueno, está dirigido al resistente. Contra el Streptococcus pneumoniae multiresistente también, con tasas de resistencia altas, también vancomicina, ¿no? Vancomicina contra enterococo, ¿no? Vancomicina contra el Clostridium difficile, ¿no? Y me falta por ahí, creo, un germen que se me escapa, pero son 4 o 5 nada más donde actúa la vancomicina. Entonces no hay que pensar que es un antibiótico que va a cubrir las enterobacterias, no les hace nada, ¿no? Y eso debido a su tamaño, ¿no? Es una molécula grande la vancomicina. Por lo tanto, no puede atravesar las porinas que están en la pared celular o en la membrana externa, perdón, en la membrana externa de los bacilos gram negativos. Entonces es farmacología básica. Entonces hay que recordarlo para a veces no aventurar y decir es un antibiótico de amplio espectro. Eso no es cierto, ¿no? Entonces hay que establecer con claridad las características del fármaco. Si es un cuadro severo, probablemente vamos a tener que recurrir a un carbapenem. Acá nos dice ceftazidima, pero hay hospitales donde, de nuestro entorno, ¿no? Salas de operaciones en particular, de hospitales de nuestra localidad, donde las enterobacterias son resistentes a ceftazidima. Entonces, ceftazidima ya no sirve en ese hospital. Entonces, muy importante tener una referencia cuando es atendido hospitalariamente un paciente de cuáles son los agentes bacterianos y cuáles son sus niveles de resistencia. Hay muchos no, pero hay varios, diría yo, trabajos de tesis que se hacen, vienen haciendo con esos datos, ¿no? Y se deberían hacer más para estar actualizados en esto que es la resistencia de la unidad neonatal, por ejemplo, ¿no? De neonatología de X hospital. Ahora, si la atención del niño se llevó a cabo pues en un puesto de salud, ¿no? A un centro de salud de alguna zona rural, entonces es diferente, pues, ¿no? Eso no quiere decir que ahí no pueda haber algún germen resistente, pero la probabilidad es mucho menor. Entonces quizás en esos casos sí podría recurrirse a oxacilina con amica, por ejemplo, ¿no? O oxacilina congenta, hasta puede ser oxacilina congenta, ¿no? Para no abusar de amica, que es más eficaz que genta, ¿no? Porque tiene menos resistencia y debería guardarse para los cuadros quizás más complicados, ¿no? Bueno, la presencia de la cefalosporina tercera, importante en la meningitis. La ampicilina, si queremos cubrir la histeria, tenemos que agregarle, por ejemplo, si usamos ampicilina con cefotaxima, tiene que ir de todas maneras la ampicilina, porque la cefotaxima no cubre la histeria. Entonces, la ampicilina importante, pensada básicamente en la histeria monocitógenes. Y cuando hay un compromiso del tubo digestivo, la famosa enterocolitis necrotizante, claramente pues estamos viendo que necesita incorporar un antimicrobiano con acción antianaerobia, ¿no? No solo uno contra enterobacterias, sino también uno con acción antianaerobia, como la clindamicina, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a los esquemas antimicrobianos iniciales. Luego hemos considerado algunas características de los medicamentos que ya varios de ustedes las conocen, con los que nos hemos visto por lo menos en años anteriores. Entonces, solo algunos puntos vamos a recordar, ¿no? La ampicilina, ¿no? Que tiene la posibilidad de usarse por todas las vías de administración, por vía oral tiene una biodisponibilidad inferior a la amoxicilina, ¿ya? Y entonces la mayoría de las veces la ampicilina está reservada para el uso parenteral. Esa es una de las características, digamos, de este medicamento, ¿no? Después, si bien es una aminopenicilina, por lo tanto, tiene un espectro ampliado contra bacilos gram negativos respecto a la penicilina, el uso principal en la sepsis neonatal, lo acabamos de mencionar, está relacionado con la efectividad contra listeria monocitógenes. Los cuadros de intolerancia digestiva, particularmente diarrea, se asocian un poco más al uso oral. Sí hay que tener presente que tiene una eliminación renal, ¿no? Importante, entonces puede ocasionar algún grado de inflamación de los túbulos, ¿no? Sobre todo cuando sea en concentraciones altas. Y es importante también el riesgo de convulsiones, ¿no? A veces el uso de dosis de 200 miligramos por kilo por día
en algunas referencias se habla de hasta 300 miligramos por kilo por día, y en algún momento que se llegó a usar hasta 400, que ya parece una cuestión demasiado, digamos, exagerada, se producían convulsiones. Entonces, la pregunta era, ¿las convulsiones son por el antimicrobiano o son porque el niño tiene meningitis y está haciendo convulsiones? Un poco problemático discriminar, ¿no? Entonces, tiene factor de riesgo para ello debido a las cantidades altas que se usan por vía endovenosa para el manejo, pues, de una sepsis neonatal con meningitis, ¿no? Después, como sucede con la mayoría de bactericidas, ¿no? La ampicilina, pues, no debe administrarse con bacteriostáticos, por lo menos no muy próximos, no muy juntos, ¿no? Antiguamente se usaba para las meningitis ampicilina con cloranfenicol, por ejemplo, era una de las combinaciones más valoradas, ¿no? Me parece que todavía, lo veremos en su momento, las neumonías, la guía del MINSA todavía dice que se puso cloranfenicol. Cloranfenicol es un fármaco, pues, mielotóxico, ¿no? Que en el recién nacido puede producir el síndrome de niño gris, entonces no es un fármaco adecuado para un recién nacido, menos que para uno más grande inclusive. Entonces, hay que recordar además que cuando se administran combinados, pues macrólidos, tetraciclina no se puede usar en recién nacidos, con los beta-lactámicos bactericidas puede reducirse la eficacia bactericida. Entonces, eso es importante cuando se tenga que administrar un bacteriostático y un bactericida, empezar por el bactericida y luego de algunas horas, ¿no? Dejando pasar tiempo, administrar recién el bacteriostático, ¿no? Y respecto a la combinación con aminoglucósidos, existe el riesgo, pues, de falla renal, ¿no? Eso sucede en general cuando se combina un beta-lactámico con un aminoglucósido. El riesgo de daño renal se incrementa, ¿no? Bueno, ahí están las dosis abajo. Repito que hay algunas referencias que hablan hasta 300, 250, 300 miligramos por kilo por día, ¿no? Entonces ya eso habrá que valorarlo un poco en el riesgo-beneficio de acuerdo a la severidad que tenga el cuadro de sepsis, ¿no? La cefotaxima, ya hemos hablado creo un poco de ella. Importante que los subtipos de PBPs sobre los cuales actúan las cefalosporinas son diferentes a los que utilizan las penicilinas. Eso lo mencionamos ya en una clase inicial respecto a cefadroxilo, me parece, o cefalexina versus penicilina, de manera que eso es algo que le da eficacia. Entonces hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a recordar nuevamente seguro en meningitis. La ventaja de que puede usarse también por vía intramuscular, el hecho de que no se puede usar ceftriaxona en un recién nacido, eso también lo sabemos, ¿no? Hay que usar cefalosporina de tercera, cefotaxima, ceftazidima, pero no ceftriaxona, por dos razones que ustedes recuerdan seguro, ¿no? Uno, la colestasis con el riesgo de barro biliar. Otro, el desplazamiento que hace de la bilirrubina, ¿no? Aumentando el riesgo, pues, de toxicidad, ¿no? La bilirrubina indirecta aumentaría y podría por ahí generar problemas neurológicos a nivel de ganglios basales, ¿no? Bueno, entonces, un volumen de distribución grande es una característica interesante de las cefalosporinas de tercera. Igual tiene una eliminación renal amplia, entonces por ahí un poco de cuidado si hay una disfunción renal importante. La estabilidad beta-lactamasas, ¿no? Que es una característica valiosa de las cefalosporinas de tercera, ¿no? Superior a la estabilidad que tienen ante las beta-lactamasas a las cefalosporinas de segunda o de primera, ¿no? Que no tienen esta resistencia o estabilidad a la beta-lactamasas. No ante las BLE, no ante las beta-lactamasas de Petro extendido, eso es otra cosa, pero sí ante las convencionales, ¿no? Entonces, los problemas de reducción de la fibra de protrombina, a veces bajan un poco los leucocitos, las respuestas inflamatorias venosas, en el sitio de la administración, obviamente, y el riesgo de nefrotoxicidad con la banco, con la aminoglucósido, con la furosemida misma, ¿no? Están dentro de sus limitaciones. Generalmente el intervalo de dosificación es cada 8 horas, ¿no? Se puede dar cada 6, pero el intervalo promedio es cada 8 horas. Eso también es importante, ¿no? Porque
Ya hemos mencionado, a propósito de infecciones de piel, que los beta-lactámicos no tienen efecto postantibiótico, de modo que su eficacia se va a basar en que las concentraciones en la sangre, en el plasma, superen la concentración inhibitoria mínima de manera constante, ¿no? O sea, a las 24 horas la concentración del medicamento en la sangre esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. Si lo multiplica varias veces, mejor todavía. Entonces, como no tienen EPA, eso es necesario y por lo tanto hay que respetar el intervalo. No es porque se me ocurre que le voy a dar cada 12 o lo voy a pasar a cada 24, porque si lo hinco menos, eso no es así, ¿no? Eso no funciona de esa manera. La micacina, un bactericida, a pesar de su acción en la unidad 30S, ¿no? Probablemente este efecto bactericida tenga que ver con la inhibición tan marcada de la síntesis de proteínas, algunas de las cuales podrían ser componentes de la membrana o de la pared, ¿no? La posibilidad de usarlo intramuscular, endovenoso, por supuesto, y en el endovenoso tener la precaución que además debe tenerse con casi todos los antimicrobianos que son administrados en estos pacientes, ¿no? Que es la administración en infusión, ¿no? Es decir, la micacina tiene que ser diluida en cloruro de sodio generalmente, ¿no? 100 mililitros, depende de la cantidad que se vaya a administrar, y tiene que ser pasada gota a gota, ¿no? En infusión endovenosa. Eso es así porque si administramos en bolo endovenoso, aumentamos el riesgo de efectos adversos, que son varios, ¿no? Uno es la neurotoxicidad, la parálisis de la placa motora. El otro es la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, que tiene que ver con lesiones, ¿no? Por acumulación en la endolinfa o lo que se llama el compromiso tubular, ¿no? La lesión tubular que produce la micacina. Entonces hay que tener cuidado con estos aspectos del medicamento, ¿ya? Para considerar siempre la administración endovenosa diluida, nunca como nunca la administración en bolo. ¿Sí? A ver, disculpen jóvenes. No. Entonces, estábamos en esto de las características de administración, siempre en infusión. Después, la biodisponibilidad es casi nula por vía oral, ¿no? Por eso el medicamento no se utiliza de esa manera. Tiene que ser siempre por vía parenteral y se elimina por filtración glomerular exclusiva, casi sin metabolizar. Es un medicamento polar, es decir, tiene carga y por eso penetra mal la barrera hematoencefálica, salvo cuando hay una inflamación, pues, ¿no? Importante, como sucedería en una meningitis. Pero cuando no hay inflamación, es difícil su penetración en la barrera hematoencefálica, ¿no? Superior a la gentamicina no por el espectro, porque el espectro es el mismo, básicamente, ¿no? Sino porque tiene menos riesgo de que aparezca resistencia. Y es un medicamento que básicamente está dirigido a las enterobacterias, ¿no? Efecto contra la E. coli, contra la Klebsiella, contra la Pseudomonas, contra el Enterobacter, ese es fundamentalmente su espectro. Se sabe que tiene algo de eficacia contra el Staphylococcus aureus, pero no el meticilino resistente, de manera que por ahí podría sinergizar un poco la acción de otro antimicrobiano, pero no trabaja contra el meticilino resistente. Y característicamente sabemos que tiene efecto postantibiótico, por lo cual aunque sus concentraciones en sangre estén por debajo de la concentración inhibitoria mínima, el medicamento sigue en la bacteria produciendo efecto. Entonces aquí
puede usarse una sola dosis una vez al día, ¿no? Eso es lo sugerido, una administración en monodosis una sola vez al día, ¿no? Ahora, el medicamento con la furosemida puede producir una sordera que no es transitoria, que más bien pudiera ser definitiva o prolongada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y en general con los otros medicamentos que están ahí, pues tiene efecto de nefrotoxicidad. Cuando se va a administrar, es también relevante que la polemia se encuentre normal, ¿ya? Las cifras de volumen sanguíneo estén normales, porque si hay hipovolemia, entonces va eh, el medicamento a concentrarse en los órganos que tienen la irrigación más alta, ¿no? Ustedes saben que cuando hay un choque, cuando hay reducción del volumen sanguíneo, se priorizan los órganos nobles, a eso se dirige la sangre y ahí llegaría también una administración, una concentración, perdón, aumentada de amicacina, ¿eh? Bueno, la filtración glomerular determina los ajustes de dosis. Al principio se puede aumentar el intervalo de cada 24, como dice acá, por ejemplo, como usted en los prematuros, a cada 36 horas, ¿no? O a cada 48 horas, ¿no? Se aumenta el intervalo de administración cuando hay una inmadurez de la función renal o cuando hay una falla renal. Pero si sigue agravándose el deterioro renal, se debe considerar reducir la dosis, aumentando el intervalo, ambas cosas, o circunstancialmente no utilizarlo, no optar por un fármaco que sea más seguro. Este algoritmo nos muestra la atención de un paciente que está haciendo un cuadro de sepsis, shock séptico. Perdón, un segundo, tengo que atender algo. Bien, entonces estamos hablando de que este algoritmo nos muestra la atención que se hace de un cuadro de sepsis o shock séptico, empezando con lo que es el oxígeno, la intubación, la ventilación mecánica según necesidad, la colocación de catéteres en venas centrales y en arterias, y luego, de acuerdo a los a las variables que figuran en la lista, ¿no? La presión venosa central, la presión arterial media, la saturación venosa central de oxígeno, entonces se apliquen las medidas correspondientes, ¿no? La comparación del cristaloide con el coloide en realidad es una cuestión de disponibilidad. El cristaloide es más accesible, más barato, ¿no? La solución salina isotónica. Sin embargo, si se aplican muchos bolos de cristaloides, aumentamos el riesgo de edema pulmonar. El coloide es un poquito más apropiado en términos de mejor expansión del volumen plasmático. Sin embargo, tiene el riesgo de que puede obstruir la microcirculación, ¿no? Porque está estancada además de paso en los cuadros de choque. De modo que cada uno tiene ventajas y desventajas y en general se prefiere el cristaloide de inicio. La presión arterial media requiere agentes vasoactivos. Dentro de ellos tenemos noradrenalina, tenemos dopamina, ¿no? Circunstancialmente en otros países acá no tenemos angiotensina y no es tan eficaz, aunque sí hay trabajos hechos con la administración de vasopresina, ¿no? Luego, si la saturación venosa central está reducida, es probable que haya un cuadro de anemia que necesite ser corregido, ¿no? Entonces, para un niño pequeño, un recién nacido menor de 30 días, un 12 de hemoglobina ya no es normal, ¿no? Entonces, hay que pensar en la transfusión de células rojas en el paquete globular, ¿no? Para llevar el hematocrito a más de 30, una hemoglobina que esté por encima de 9 o 10 para un niño grande o un adulto, o que esté por encima de 12 para un recién nacido, ¿no? Y si a pesar de todo la saturación permanece baja, es posible de que el gasto esté reducido y haya que recurrir pues a un agente inotrópico que puede ser la epinefrina, que podría ser la dobutamina, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto a este flujograma, ¿no?
Este es el manejo paso a paso, ¿no? De lo que corresponde a la terapia del shock séptico en el recién nacido, ¿no? Está cronogramado en función del tiempo y como ustedes podrán ver, se refiere a reconocer pues la perfusión está mal, la presencia de cianosis, el síndrome de distrés respiratorio, por lo tanto hay que mantener la vía aérea, establecer los accesos, ¿no? Acorde a las guías de atención neonatal correspondientes, pero que acá un poco también hemos mencionado, ¿no? Las medidas iniciales son las que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los accesos venosos y arteriales, de ser posible. Entonces, la administración de 10 mililitros por kilo es cristaloide isotónico o puede ser coloide. Hemos dicho que el primero es el que está más disponible, de modo que ese es el que deberíamos optar, ¿no? Para perfundirlo inicialmente, ¿no? Hasta que mejore la perfusión o que se desarrolle hepatomegalia. Entonces, siempre observamos este aspecto porque estamos hablando de un recién nacido, ¿no? En un niño más grande, lo que puede suceder es que haga, pues, crepitantes, ¿no? Que haga edema pulmonar si nos exageramos un poco en el líquido. Pero un recién nacido puede tener algunos crepitantes todavía, ¿no? Como parte de su proceso de adaptación, ¿no? Entonces, si se va a administrar a un recién nacido de poco tiempo de vida, es más fiable recurrir al aumento del tamaño del hígado, ¿no? Entonces la hepatomegalia es un parámetro, ¿no? Que puede ser un poco más apropiado para valorar la sobrehidratación, ¿no? El exceso de aporte de líquidos y electrolitos en un recién nacido. Obviamente en estos casos hay que mantener la glucosa normal, el calcio normal, y empezar los antibióticos, ¿no? Ahora, esto parece muy precoz, 5 minutos parece muy precoz, ¿no? Pero se entiende de que ya se ha hecho una valoración previa del cuadro, ¿no? Y se puede considerar, ¿no? El inicio de los antibióticos. En todo caso, esto es lo que nos da esta referencia y nos sugiere en general que el inicio de antibióticos sea precoz, ¿no? Puede administrarse algunas prostaglandinas, ¿no? En relación con la persistencia del conducto arterioso o el cierre del conducto arterioso, ¿no? Entonces, es una opción. Tenemos algunas prostaglandinas disponibles, aunque no son, digamos, de disponibilidad uniforme, ¿no? No están en todas las partes disponibles estos medicamentos. En cuanto al shock que no responde a los fluidos, ya se está presumiendo que es un cuadro de shock séptico, ya no es una sepsis, sino probablemente un cuadro de shock séptico. La infusión de dopamina, ¿no? A dosis que estén por debajo de los 10 microgramos por kilo por minuto es una de las opciones. Recordar que la dopamina, ¿no? Como lo aprendimos en algún momento, es un fármaco que actúa en función de la dosis. Las dosis menores de 5 microgramos por kilo por minuto proporciona un efecto vasodilatador arterial renal, ¿no? Mejoran la perfusión renal. Las dosis que están hasta 10 u 11, ¿no? Más o menos sería el límite, tienen efecto no solo vasodilatador arterial renal, sino también efecto inotrópico y ya empieza un componente vasopresor, ¿no? Y con dosis más altas el componente vasopresor se acentúa, ¿no? La posibilidad de usar dobutamina está en función de que haya evidencia de que el gasto cardíaco, la función cardíaca esté deteriorada, ¿no? En realidad la dopamina sola podría actuar sobre la función cardíaca también, ¿no? Porque las dosis medias, hemos dicho, son inotrópicas, ¿no? Pero es la opción de reforzar el efecto beta 1 el que nos haría pensar en la probabilidad de agregar dobutamina. Si a pesar de la dopamina no hay respuesta, entonces considerar, ¿no? La posibilidad de administrar epinefrina, ¿no? Entonces la adrenalina definitivamente es un inotrópico que es importante. ¿Por qué razón? En lugar de la dobutamina. Porque podríamos decir, sí, pero si ya está la dobutamina, ¿para qué la adrenalina? Porque la dobutamina es un agonista beta 1, pero también beta 2. Y al ser un agonista beta 2 puede mantener las arterias dilatadas. Entonces, a nosotros, si nos interesa estimular el corazón, pero no producir vasodilatación,
¿no? Entonces nos conviene la dopamina y luego la epinefrina, ¿no? Que tiene menos riesgo de producir vasodilatación que la dobutamina, que sí tiene riesgos de vasodilatación. Si es un shock resistente a catecolaminas, hay que valorar la situación específica ante la cual se está, ¿no? Y ahí hay que medir la presión venosa central, la presión arterial media, la saturación venosa central, el flujo en la vena cava superior, ¿no? Y el aclaramiento. Entonces, el shock frío, ¿no? Que tiene presión arterial normal, pero que tiene una pobre función del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a estar asociado a una saturación venosa central baja. La hemoglobina, como dijimos, tiene que ser mayor de 12, ¿no? Esto es importante para que pueda haber, en el caso del recién nacido, una oxigenación apropiada, ¿no? Y no vamos a solucionar el problema si la hemoglobina no está en niveles normales. Perdón, tengo que atender algo, un minuto. Bien. Este, ya estábamos en que la hemoglobina debía estar en estos niveles, ¿no? Y puede haber problemas, ¿no? Con el flujo en la vena cava, ¿no? O el clearing, ¿no? El aclaramiento, la filtración glomerular. Entonces, en estas condiciones, lo que hay que incorporar es un nitrovasodilatador. Estamos hablando obviamente de nitroglicerina. Y la otra posibilidad, que es un fármaco inotrópico, pero con efecto vasodilatador, que se utiliza pues en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Sobre todo en cardiología, la milrinona, ¿no? Es un inhibidor de fosfodiesterasa que aumenta el inotropismo, aumenta la disponibilidad de calcio para el corazón, pero que produce vasodilatación arterial, ¿no? Entonces, importante, por eso el criterio de que la presión venosa, ¿no? Presión sanguínea, arterial, esté normal, ¿no? Para considerar la administración de milrinona. Después, en el caso del shock frío, con una función pobre de el ventrículo derecho, acá con el izquierdo, acá es con el derecho, este es hipertensión pulmonar neonatal, entonces saturaciones venosas menores del 70%, igual problemas con el flujo en la vena cava y la filtración también deteriorada, la posibilidad de incorporar óxido nítrico inhalado, ¿no? Considerar prostaglandinas, análogos de prostaglandinas, adenosina, ¿no? Y que son vasodilatadores, en este caso para la hipertensión pulmonar persistente neonatal, ¿no? Y la milrinona nuevamente, ¿no? Sería una de las alternativas. Y cuando la presión esté baja, el shock caliente con vasodilatación, entonces considerar aportar algo más de volumen, el vasopresor principal, sin olvidar que la noradrenalina no es un vasopresor único, exclusivo, ¿no? También es un inotrópico. Y la diferencia con la adrenalina no es muy grande, ¿no? Ustedes revisan, encuentran pues que el efecto es muy cercano. Sin embargo, clínicamente la noradrenalina se comporta más como vasopresor que como inotrópico y la adrenalina a la inversa, ¿no? Más como inotrópico que como vasopresor, ¿no? En otras latitudes se usa vasopresina, angiotensina, terlipresina tenemos, ¿no? Que no es muy usual en recién nacidos, ¿no? Y mantener pues los niveles de saturación venosa, el flujo en la vena cava o el aclaramiento dentro de las variables que están acá descritas con soporte inotrópico, ¿no? El soporte inotrópico puede incluir la aplicación de epinefrina, ¿no? Porque tenemos la presión arterial baja, ¿no? O una vez recuperada la presión, se podría pensar en dobutamina. Y si a pesar de eso el choque refractario hay que descartar algunas causas pericárdicas o de neumotórax, considerar recién aquí la hidrocortisona, porque como parte de la infección y de la sepsis, la hipoperfusión, puede haber una insuficiencia suprarrenal. Entonces, no hay respuesta porque las catecolaminas no tienen receptores, pues, ¿no? Y para mejorar los receptores para las catecolaminas que se están usando,
hay que administrar hidrocortisona, ¿no? Podría haber también un hipotiroidismo y entonces lo que habría que aplicar es triiodotironina, ¿no? Pero son circunstancias un poco más raras. La pentoxifilina ha demostrado utilidad en los recién nacidos de muy bajo peso al nacer. Esta pentoxifilina entonces es útil porque modifica las propiedades reológicas del eritrocito, ¿no? Se dice de que al hacer que se deforme con más facilidad, entonces circula, se facilita un poco la circulación del eritrocito, ¿no? A nivel capilar, ¿no? Entonces eso es un poco la idea de la pentoxifilina en los recién nacidos de muy bajo peso al nacer. Y cerrar el ducto arterioso persistente si es hemodinámicamente significativo, ¿no? Porque eso puede estar generando problemas. Luego la oxigenación con membrana extracorpórea es un procedimiento, digamos, de mayor tecnología que no implica medicamentos y que ya es el último paso, ¿no? En el manejo del shock en el neonato. Algunos de los fármacos que hemos mencionado, noradrenalina, epinefrina, vasopresina, que escasa en nuestro medio, dopamina, que habitualmente se usa, dobutamina, fenilefrina un poco menos, las dosis y las características que ya le hemos ido mencionando, ¿no? Respecto al efecto principalmente alfa, pero también tiene actividad beta. Esas cosas no se deben olvidar porque a veces uno considera que la noradrenalina no tiene efecto inotrópico y no es cierto. Es bueno su efecto, pero es algo menor que el de epinefrina, que a su vez tiene menos efecto vasopresor, ¿no? Es una cuestión de proporción. El algoritmo inicial, entonces, para la resucitación de los niños, de la campaña para sobrevivir a la sepsis, ¿no? Entonces, dentro de la primera hora, debe reconocerse la presencia del shock séptico, ¿no? Algunas de las medidas que se están comentando, ¿no? Las vías, la sangre para cultivo. Y el paso 3, importante, tiene que ver con el inicio de los antibióticos de amplio espectro, ¿no? Entonces, esos son pasos que deben realizarse dentro de la primera hora de reconocer que el paciente está en un problema de choque, ¿no? La medición del lactato, la administración de los fluidos, las sustancias vasoactivas, ¿no? Entonces, el tiempo límite, digamos, de las 3 horas para un manejo adecuado, ¿no? Del problema. El soporte respiratorio, ¿no? Y el control de la infección. Algunos objetivos podríamos decir que tienen que ver con el control de la infección, la monitorización hemodinámica avanzada si persiste el shock y intentar fluidos y sustancias vasoactivas, ¿no? Con algunos de los fármacos que se pueden considerar, y hemos hablado de la hidrocortisona. Hay que pensar en el soporte nutricional también, ¿no? Generalmente la dextrosa al 10% es una alternativa para evitar la hipoglicemia sobre todo, ¿no? Pero hay que valorar las cifras de glicemia de base, porque a veces la glicemia puede estar un poco aumentada porque la descarga adrenérgica produce hiperglicemia, ¿no? Entonces no es cuestión de administrar simplemente glucosa sin tener un basal, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto a el manejo del choque séptico. Y esto es para un niño más grande, ¿no? Esto es para el manejo en pediatría, ya no de un neonato. Se parece a lo anterior, ¿no? Aquí nos habla de valorar el estado mental, utilizar una máscara de reservorio para aportar oxígeno, ¿no? En este caso, los bolos de solución salina no son de 10, sino son de 20 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, después está lo que corresponde a la adrenalina. En algunas circunstancias se considera ketamina también como uno de los fármacos que pueden ser útiles, ¿no? Pero adrenalina es en este caso el fármaco de primera línea. Entonces, para el shock frío, la adrenalina, porque lo que se requiere es un estímulo cardíaco, como hemos dicho, y como alternativa la dopamina, a dosis que serían inotrópicas, de 5 a 9. Y si el shock es caliente, noradrenalina, fíjense ustedes, y la alternativa, ¿no? Sería dopamina, pero no a las dosis inotrópicas, sino a las dosis vasopresoras, ¿no? Entonces, estas son las respuestas un poco más consistentes que se obtienen en los recién nacidos. Perdón, un segundo.
interrupciones. Bueno, y el resto similar más o menos al caso anterior, la hidrocortisona, ¿no? Evaluar los tipos de shock y de acuerdo a eso tomar las medidas correspondientes, ¿no? Y finalmente descartar algunas causas adicionales y el shock refractario manejarlo con la membrana extracorpórea, ¿no? Entonces eso básicamente es lo que queríamos comentar con ustedes. Aquí para cerrar la exposición hay algunos medicamentos, algunos antimicrobianos, perdón, que se consideran de acuerdo a la etiología del choque, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, el shock séptico, la sepsis. En el caso de los neonatos, la ampicilina, la cefalosporina tercera y el aciclovir, la ampicilina, como dice, para la cobertura de la histeria, y queda ya como referencia para otras fuentes de la sepsis o el shock séptico, ¿no? El tipo de antimicrobiano a considerar. Bien, con eso terminaríamos la parte de la presentación. No sé si habrá alguna pregunta o comentario que hacer. No tengo una pregunta. Sí, Chuquipoma. La dosis de la dopamina, que era inotrópica, eran las de baja dosis, ¿no? Es la intermedia. O sea, se acepta que menos de 5 microgramos es una dosis de tipo vasodilatadora renal, ¿no? Ahora, no es absoluto, pues, ¿no? Y podría tener un leve efecto inotrópico. La dosis que está entre 6 y 10 microgramos para un niño grande es una dosis inotrópica. Y la dosis que está por encima de 10 para el niño grande es una dosis Vasopresor. Vasopresor. vasopresora, ¿ya? Esos son los intervalos. Sin embargo, en un recién nacido, las dosis que están entre 6 y 10 podrían ser inotrópicas con cierto efecto vasopresor, ¿ya? Por eso es que un poco el esquema que hemos mostrado en el recién nacido habla de usar dopamina, ¿no? Como el paso inicial en el manejo de choque séptico en el neonato. Ya, doctor. Gracias. Lo recordamos a veces como menor de 5, entre 5 a 10 y mayor de 10. Así podríamos recordar, ¿no? Menor de Encontré que 5, hacía de 10 5 a a 10 20 y las mayor. Ah, dosis. claro, puede llegar hasta 20. Algunos dicen 18. Eso es Esas ya serían vasopresores, ¿no? Tanto en el vasopresor. neonato como en... Definitivamente más de 10 es vasopresor. Ya. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, doctor, disculpe. Sí, sí, díganos, Eh, Laisa, díganos. Cuando usted no mencionaba acerca de los cristaloides o coloides, creo que no sé si entendí lo correcto. El coloide era el que se prefiere mucho mejor que el cristaloide, dependiendo, No, en o realidad, Está yo lento. creo que sería un poquito más al revés, ¿no? O sea, Ah, ¿por qué perfecto. usamos cristaloide? Si bien el coloide es un poco más apropiado porque es un mejor expansor del volumen plasmático, primero que a veces no está disponible, segundo que es más caro y tercero que si tenemos un shock Colapso la... importante, ajá, puede generar obstrucción de la microcirculación, ¿no? O sea, como si formara pues grumos, como son moléculas más grandes, y en los capilares en lugar de facilitar el paso podría obstruirlo. Entonces, a ver, esas son algunas de sus limitaciones. Quizá las dos primeras son las más importantes, ¿no? Que a veces no está disponible y que cuesta más. En Claro. cambio, el cristaloide, que es la solución salina, pues es libremente disponible, sí expande aceptablemente el volumen. El problema principal ahí es que podemos, a veces se nos va la mano y son 4 o 5 bolos y ya con eso comienza a haber congestión pulmonar. Y en el caso recién nacido dijimos hepatomegalia, ¿no? Que sería un parámetro que nos diría que ya le estamos poniendo mucho líquido, ¿no? Claro. Entonces, cada uno tiene su, pero no obstruye la microcirculación, ¿no? Entonces, cada uno tiene ventaja y desventaja, pero en general lo que se usa de inicio es el cristaloide, pues, ¿no? La solución salina más barata, más accesible, en todas partes hay un cloruro, ¿no? En fin, Ah, está bien, doctor, muchas gracias. ya, no de nada, Laís, capaz no se entendió bien. Bien,
Bueno, entonces haremos una segunda pausa, pues ya será la última de unos 10 minutos también más o menos. Aprovechen, por favor, jóvenes. Ya se pusieron su número. Bueno, si todos tienen su número y han identificado bien su grupo, pónganse, enumérense, ¿no? No hay problema, ¿no? Si no, sus apellidos, pero una de las dos estrategias, ¿ya? No mezclen números con apellidos porque se genera un desorden. ¿Ya? Si todos están bien seguros de a qué grupo pertenecen, enumérense. ¿Ya? Y en 10 minutos hacemos la distribución para el caso. A ver, jóvenes, terminen con la subida de sus respuestas. Falta el grupo 6 nada más. Culmine el grupo 6 de subir.